sé si se acuerdan que en las primeras clases hicimos algunos vectores que eran súper simples, que eran así. Por ejemplo, hace 1, 2, 3, 4. Y esto generaba un vector que era de pura fila. ¿Cierto? Como que eso fue lo que vimos. Esto, y si nosotros, por ejemplo, queríamos hacer un vector columna, teníamos dos formas. Uno era generarlo de esta forma también, pero con punto y coma. Y la otra forma era, por ejemplo, transponer una matriz de fila y esta la iba a convertir en una matriz, o sea, en un vector de columna. Y, a ver, lo voy a hacer esto, ¿cierto? Y ahora iba a tener esta forma, ¿cierto? Que iba a ser solo una columna, ¿cierto? Si escribo fila acá, los números me van a estar para el lado. Esa es la única diferencia. Esta sería como la forma más primitiva de poder hacer un vector, ¿cierto? Pero obviamente si uno quiere hacer un vector del 1 al 1000 no va a estar escribiendo número por número. Esto igual es como medio ridículo, así que lo que se hace es utilizar algo que vimos en clase, que es esto. Por ejemplo, yo hago un nuevo vector fila y en vez de escribir esto que está acá, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, puedo escribir esto con esta sintaxis, que sería el numerito donde uno, con el que uno comienza, los dos puntos, y el número donde uno termina, ¿cierto? En este caso sería del 1 al 4 y me daría el mismo vector que está acá arriba, ¿cierto? Entonces lo ejecuto y acá pueden ver cómo los dos vectores son iguales. Ahora, este vector obviamente puede ser mucho más grande. Por ejemplo, si coloco del 1 al 100, me va a entregar un vector de una fila y 100 columnas. Y aquí lo podemos ver. Va a ser del 1 al 100. ¿Cierto? Si uno quiere hacer este vector, no va a estar escribiendo a la mano. O sea, igual uno puede, pero va a perder mucho tiempo. Y esta sintaxis, como les decía, es súper utilizada en MATLAB. De hecho, es como una de las sintaxis que más deberían recordar siempre. Y esto no se queda así, pues, sino que uno, por ejemplo, puede crear intervalos que no vayan de uno en uno. Cuando uno coloca solo el primer número y el último, está diciendo implícitamente de que los pasos entre números van a ser uno. Pero si, por ejemplo, yo coloco otro número acá entre medio, estos pasos ya no van a ser uno, sino que van a ser lo que yo especifique acá al medio. ¿Cierto? Entonces ahora el número que comienza en 1 va a empezar a aumentarse en 0,5 hasta que llegue hasta el 100, hasta un número cercano, ¿cierto? Porque a veces llega a números que sobrepasan esos valores, así que como que en realidad no, en vez de sobrepasarse siempre va a quedar como en el último, pero en este caso no sea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo hago eso, o yo creo otra fila 2, y peso del 0, quiero paso de 0, o no sé, de 3, de 5,8 hasta el 100 nuevamente, ¿cierto? Yo voy a ejecutar esto y nuestra fila 2 ahora va a tener un comienzo del 0, va a tener pasos de 5,8 y va a llegar hasta el número 100 o hasta el número más cercano pero por debajo, ¿cierto? Porque si aquí le sumamos de nuevo un 5,8 al 98,6 va a dar un número mayor a 100. Entonces en ese caso va a quedar en el último número antes del intervalo que nosotros pusimos. Esa sería como la idea. Ahora, si yo quisiera que esto fuera una columna, simplemente yo haría esto, fila y le coloco el signo de transpuesto, que es la comilla simple. Entonces yo ahora voy acá a la columna 2. A ver, ¿cuál nombre lo puse? Columna 2. Ah, me faltó el número 2 acá. Ya, le doy el... Y ahora mismo vamos a tener el vector fila, pero va a ser columna, ¿cierto? Entonces vamos a tener, de hecho es el mismo vector, pero está en el otro sentido. Entonces lo que vamos a hacer será convertir esto en un vector pasar de un vector fila a un vector columna utilizando el operador de traspuesto. Entonces eso es algo súper útil, porque de hecho si quisiéramos crear un vector columna directamente, en realidad uno no podría hacerlo.
¿cierto? Tendría que hacer simplemente eso, ¿cierto? O empezar a escribir columnas y, y así, pues, 1, 2, 3, y así llegar hasta el 100. Pero el tema es que esta utilidad de los vectores es súper buena, dado que uno puede crear vectores súper rápido, ¿cierto? Y estos son también súper útiles cuando uno quiere graficar, ¿cierto? Colocar los intervalos de los gráficos o colocar de repente los valores en los cuales uno quiere evaluar una función, ¿cierto? Por ejemplo, una función coseno, yo la puedo evaluar por ejemplo, ya voy a escribirlo. El rango, entonces escribo entre 0, con intervalo de 0,1, 0,01 hasta 2pi, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces yo cuando evalúe una función coseno o seno, que va a ser algo que vamos a ver después, vamos a poder evaluar esta función en este intervalo. Entonces en cada uno de estos valores, en nuestra función coseno o seno nos va a dar un valor, ¿cierto? Entonces dependiendo de la función, vamos a poder graficar una señal sinusoidal en un rango determinado. Y eso igual es súper útil. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? Y fue algo que dijimos igual en clase, es que en realidad eh, esto es súper útil, pero también en cierto sentido es como algo súper malo porque nosotros nunca vamos a saber el largo que tiene esto en realidad, ¿cierto? O no a priori. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este caso, por ejemplo, tenemos 629 valores, pero por ejemplo, si yo acá coloco 0,03, esto va a cambiar, pues, ¿cierto? Va a dar 210. Entonces hay ciertas aplicaciones que uno necesita saber el largo de los vectores porque necesita, por ejemplo, unir ciertas funciones, ¿cierto? O de repente uno necesita, no sé, pues si hacemos una función estas por partes, por ejemplo, que es como que son varias rectas y uno tiene que ir uniéndolas, eso en MATLAB no es tan fácil hacerlo, por el mismo hecho de que de repente si las funciones no son del mismo tamaño, uno no las puede concatenar. Entonces esto a veces es como problemático, pero en aplicaciones sencillas no, o sea, uno hace esto y listo. Pero por ejemplo, si uno quiere un vector de un largo específico, puede hacer esto. Vamos a hacer lo mismo. Voy a escribir rango con mayúscula y voy a usar la función linspace, que creo que esto fue el último que vimos en clase. Entonces, esta función tiene una sintaxis súper sencilla, que sería que el primer valor va a ser el valor en el cual comienza y el segundo el valor en el cual termina. ¿Cierto? Es parecido a lo que está acá arriba, por cierto, que el primer valor era el valor en el cual comienza y el último sería el, el valor en el cual termina. Y el del medio es como el número de pasos, ¿cierto? Es como la cantidad en la cual se va a ir modificando la variable hasta llegar hasta el valor final. En cambio acá, el tercer argumento no es la cantidad que se va sumando, sino que es la cantidad de valores que nosotros queremos que haya entre estos dos valores. ¿Cierto? Entonces, por defecto, entre 0 y 2pi van a haber 100 valores. Esa es la función determinada de linspace, ¿cierto? Va a generar un vector con 100 valores entre 0 y 2pi. Ahora, si yo esto lo cambio, si yo le coloco, por ejemplo, 200, ahora mi vector va a tener 200 valores, ¿cierto? Pero siempre va a estar entre ese rango, entre 0 y 2pi, que va a ser el rango que yo mismo determiné. Obviamente este rango yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, si coloco entre 1 y, no sé, 3, van a haber 200 valores entre 1 y 3, ¿cierto? Y va a ser súper importante esto porque aquí si vamos a saber siempre cuál es la cantidad de valores que tenemos en nuestro vector. Ahora, lo que no vamos a saber va a ser muy bien como la cantidad de pasos o la cantidad de que se suma, ¿cierto? Así como lo mismo que la vez anterior. Pues a priori la vez anterior no sabíamos el largo del rango, o sea, el largo del vector que estábamos creando, a no ser que lo calculáramos. Acá no sabemos como qué número se está utilizando como tasa de cambio, ¿cierto? Pero sí sabemos el largo, de una manera súper determinada, ¿cierto? Por ejemplo, más adelante quizás vamos a ver una función que se llame size, y claro, uno coloca aquí rango y me va a entregar los valores de lo, digámoslo así,
los valores, o sea, el largo del vector que estamos utilizando. Aunque en realidad lo que me da es el tamaño de cada dimensión. Porque como explicamos también, un vector puede tener más de una dimensión, ¿cierto? Puede tener, de hecho acá en MATLAB puede tener n dimensiones. Entonces podría entregarnos así hasta, no sé, pues, la dimensión el largo de la dimensión número 7 número 8 no sé, dependiendo del vector que uno cree. Eh, Así que en realidad para eso sería. Pero bueno, como les decía entonces, hay dos cosas importantes. Pues una sería esta, que es el rango en minúscula, que sería este vector, que es donde uno hace un vector con los intervalos que uno quiere, ¿cierto? Y dándonos un principio y un final. Y la segunda forma, utilizando la función linspace, donde uno igual se da un valor de inicio y uno de final, pero en vez de darnos la tasa de cambio entre los números, lo que estamos acá colocando es la cantidad de valores que hay entre los dos números que pusimos, ¿cierto? Entonces entre uno y 3 van a haber 200 valores. Acá entre 0 y 2pi, no sé cuántos valores van a haber, pero sé que van a estar diferenciados entre 0,03, los valores que están así juntos, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es mejor? Dependiendo, eso depende completamente de la aplicación. Así que no hay como algo mejor que otro. Yo casi siempre utilizo Linspace por el tema de que puedo saber los largos. Y eso igual es importante a veces porque, por ejemplo, imagínense que ya tienen una función o una imagen que ya tiene una dimensión específica. Entonces después cuando uno crea un vector con esta sintaxis, con la primera, eh, como no sabe a priori lo que tiene el largo que tiene que tener, uno empieza como a probar, así, probar varias formas. Y bueno, ahí uno pierde tiempo en realidad. Sí se puede lograr, pero mejor hacerlo así y saber si tu imagen es de 400 por 400, tú escribís aquí 400 no, entonces vaya a tener un vector con un largo igual al, a la imagen que tenía o la señal. Pues, si el señal, de repente uno puede evaluar, por ejemplo, una señal sinusoidal y esa señal puede tener un largo de 500 elementos. Entonces yo me hago por ejemplo acá, pues, me hago una función así y, va a ser como muy al azar obtener los 500 aunque pueda obtenerlo obviamente. Así que por eso yo creo que es mejor Linspace. Ahora, y aparte que de repente los rangos no importan mucho porque por ejemplo, como que cuando uno después ve un poco los gráficos, se da cuenta que, por ejemplo, si, no sé, pues, si yo voy entre 0 y 2pi y voy entre 0, voy en pasos de 0,5 por ejemplo, uno va a ver en el gráfico que el gráfico va a dar más, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como que no, uno visualmente puede ver que es un poco ineficiente ese rango. Ahora, y si es así, uno lo puede cambiar, ¿no? ¿Cierto? Yo no puedo aumentarle el número de muestreo para que esto sea eh, un poco más, ¿cómo decirlo? Porque en realidad cuando uno hace un gráfico, entre más números tiene entre medio, el gráfico va a estar hecho de mejor manera, ¿cierto? Se va a interpolar de mejor manera, porque al final lo que hacen los computadores cuando hacen el gráfico es que interpolan, ¿no? ¿Cierto? Son puras rectas, pero si tenéis muchas rectas muy pequeñitas, da la sensación de que, claro, hubiesen curvas como en los bordes, en las funciones coseno, en los senos, ¿cierto? Pero si uno coloca pocos números de muestreo, se va a ver que es como un triángulo nomás. Así que eso. Entonces, eso sería algo importante. Y lo otro es que, a ver, que vamos a ver, ya, otra cosa. Por ejemplo, algo que no vi todavía, es que en realidad aquí, digamos que vamos como avanzando, ¿cierto? Ascendiendo en los números. Pero en realidad esto no tiene por qué ser así. Por ejemplo, acá, de hecho voy a escribirlo aquí mismo. Yo quizás podría querer un rango entre menos pi y 2pi nomás, o pi. ¿Cierto? Entonces ahí voy a tener un rango como asimétrico. Entonces este va a empezar en menos pi, va a tener espacios de 0,2 y va a llegar a pi, ¿cierto? O al número más cercano dependiendo de la forma en que estemos sumando, ¿cierto? Entonces, de hecho, aquí se ve, pues, va por los negativos,
llega hasta el 0 o número cercano a 0 y después se vuelve positivo. Y llega hasta un número cercano a pi. Y acá se puede hacer lo mismo. Si yo coloco, por ejemplo, menos pi y después coloco pi, y ahí voy a colocar, no sé, 40 valores. Entonces voy a tener un nuevo vector que comienza en menos 3,1416 y termina en 3,1416, que sería pi, ¿cierto? Entonces sería como la idea también de poder hacer algo con números negativos, ¿cierto? Otra forma, a ver, bueno, esta sería una forma. Otra forma también podría ser esta. Bien bajo. Y por ejemplo uno podría empezar en menos 20. Faltar igual. Ah, no, uno ya, de los positivos. Y uno también podría descender, ¿cierto? Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser que voy a comenzar en el 20 y voy a empezar a ir restando números al 20 hasta llegar al 0, ¿cierto? Que sería como el proceso contrario al anterior, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo coloco un 100 acá y, eh, y me va a entregar desde el número 100 al 0, ¿cierto? Esto sería simplemente siguiendo la sintaxis de acá arriba, ¿cierto? Si al final el número de comienzo sería el 100, el de final sería 0. Y mis pasos van a ser de 5 pero negativo. Obviamente porque si coloco positivo, de hecho, bien, si coloco positivo, esto me va a dar un vector vacío, porque obviamente si yo sumo 5 al 100, nunca voy a llegar al 0, ¿cierto? Es como un error ahí como de sintaxis. MATLAB no te va a marcar ningún error, pero obviamente teóricamente hay uno, y por eso mismo el vector no existe, ¿cierto? Eso sería algo súper importante. Y bueno, eso sería como la parte de vectores unidimensionales. Ahora, también hay vectores que son especiales, que en realidad, escribir acá vectores especiales, que se utilizan a veces, sobre todo para poder generar espacio en la memoria o para hacer bases de vectores como que no tienen cambio, porque esto no lo hemos visto todavía, pero cuando uno, por ejemplo, hace un for y quiere llenar un vector, te va a siempre indicar que ese vector está cambiando de tamaño. Y eso es verdad, porque eso te ocupa más memoria, eso te ocupa más memoria y también se supone que es como ineficiente y todo eso. Entonces uno puede generar vectores como base para que eso no pase. Y por ejemplo, uno sería esto, los ceros, que sería un vector de puro número cero. En este caso, yo le puse A, y por ejemplo, si veo la A, son puros ceros, no tiene nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, si yo utilizo un for y quiero llenar este vector, no me va a decir que... No, en realidad no me va a decir nada. ¿Por qué? Porque en realidad este vector ya existe y no va a cambiar de tamaño. En cambio, si el valor de A yo lo empiezo a cambiar mediante, hago un for, ¿cierto? Esto primero va a tener un tamaño de 1, ¿cierto? Después 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 10. Pero al final esto es como ya tener un espacio en la memoria, ¿cómo se llama esto? Asignado directamente a nuestra variable A. Esta sería como la idea o de eficiencia computacional. Entonces yo al principio le asigno un espacio en la memoria y después cuando estoy interpolando o estoy haciendo mi ciclo while o for y estoy generando un nuevo vector, simplemente estoy utilizando un espacio en la memoria que en realidad yo ya generé, ¿cierto? Entonces como está el ceros, también está el ones, que sería lo mismo, pero este me da vectores con números unos, ¿cierto? Acá está. Es lo mismo, pero en vez de ser 0 me da 1. Otro vector que es súper importante sería este, que es el round perm. Este vector es súper interesante porque lo que hace es que, me lo vamos a declarar mejor, lo que hace es que me entrega una cantidad de números aleatorios
dependiendo de los valores que yo le entregue. Por ejemplo, yo le entrego número 5 y eso quiere decir que me va a entregar valores aleatorios desde el 1 hasta el 5. Y en el segundo valor indico cuántos valores aleatorios yo quiero recibir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí podría escribir 3. Y mi valor de C va a tener 3 valores aleatorios. Pero, por ejemplo, yo acá podría colocar 100 y también pedirle 5 nomás, ¿cierto? Entre el 1 y el 100 yo quiero recibir 3, o sea, 5 números aleatorios entre este rango. Entonces ahí me da 16, 97, 94, 48, 77. Ahora, por ejemplo, yo también podría recibir los 100 números, pero también este es el máximo. Siempre voy a poder, el segundo valor siempre va a ser el máximo eh, respecto a lo que puse antes. Si, por ejemplo, aquí coloco 90, no voy a poder pedirle 100 números, porque no existen 100 números aleatorios entre 1 y 90 que sean enteros. Entonces no lo va a hacer. De hecho, si lo hago, debería darme como un error. O un run, o sea, un warning. Sí, ahí me da un error que me dice eso, pues de que en realidad el valor es más pequeño que el valor de números aleatorios que yo quiero recibir. Entonces aquí siempre tiene que ser mayor. De hecho, podría colocarle 1000 y yo quiero recibir 100. Y lo otro importante es que estos valores nunca se repiten. Y por ende también, por lo mismo, hay errores cuando uno coloca un número más pequeño acá. Siempre me va a entregar un solo número. eh, por ejemplo, si me entregó un 80, ya me lo entrego. Y después no me va a salir nunca más de 80 en todo el código. O digamos en toda la aplicación de esta función. Eso, y por ejemplo, uno si quisiera crear un vector con valores aleatorios, puede escribir run, ¿cierto? Y aquí uno le puede escribir el tamaño que uno quiere. Y por ejemplo, sería de 1 a 10. Estos son vectores aleatorios, ¿no? ¿Cierto? Pero la diferencia entre uno y otro es porque hay dos en realidad. El otro, o puede ser que existan más, pero estos son como los más conocidos. El otro es run n, ¿cierto? Y este igual me da valores aleatorios, o ya, ¿cierto? Pero este me da números negativos. Y esto es algo súper estadístico en realidad, y no sé si alguien ha dado probabilidades ya, pero el tema es que cada una de estas funciones de MATLAB tiene una función probabilística detrás. Y a través de esa función de probabilidad se generan estos números aleatorios. Por ejemplo, yo si ejecuto esto y voy a hacer un histograma. Un histograma lo que hace es poder contar los valores que hay en el vector. Por ejemplo, si yo tengo 5 números 100, me va a decir ya, hay 5 números 100 acá. Si hay, no sé, pues 10 números 20, me va a contar esos números 20. Entonces aquí hace eso. Entonces lo que va a empezar a contar son los valores y va a mostrarme, por ende, la distribución que tiene. Eh, Ahora no sé si va a poder mostrar el gráfico. No, no se ve. No se ve el gráfico mm, porque estoy compartiendo la. Pero voy a ver si lo puedo dejar ahí. A ver, a ver si lo puedo tirar acá. Y ahí está el gráfico, ¿cierto? Bueno, acá no está muy acabado, pero por ejemplo, si yo quisiera eh, mostrarlo mucho mejor, tendría que colocarle más números al valor aleatorio, ¿cierto? Y este gráfico va a empezar a cambiar. Y esto es un gráfico de una distribución gaussiana, ¿cierto? Y esta es la distribución que utiliza MATLAB para poder generar estos valores. Bueno, esa es la diferencia primordial entre estos dos comandos. Y el otro me da una distribución uniforme, lo que quiere decir eh, que es como una recta en realidad, ¿cierto? Ahí está, ¿no ven? Es como un cuadrado, ¿no? Esta es una distribución uniforme, y esta distribución no tiene números negativos. Y se supone que aquí la probabilidad de ocurrencia es la misma para todos. Y en cambio en el otro, se supone que la probabilidad de ocurrencia es mayor para los números que están en el centro. Y por ende, por eso hay más acá al medio, ¿cierto? ¿Cierto? Acá hay como toda una estadística, está la varianza, está la media, todas esas cosas que uno podría sacar. Pero esa es la idea detrás de estas dos funciones, que también obviamente se pueden hacer en 2D.
Eh, y ya vimos eso. Y otra importante, ya creo que esas son las más importantes, ¿cierto? Entonces, el tema del el 0 y el 1 se utiliza simplemente para poder asignar un espacio en la memoria para un vector que vamos a utilizar después. Esto es opcional en realidad, ¿cierto? Es súper opcional. ¿Por qué? Porque en realidad MATLAB te tira un warning o te dice que es como mejor que hagáis esto, pero en realidad tampoco te va a decir que no lo hagáis, ¿cierto? Es como que igual vaya a poder hacer tu programa, pero obviamente en términos computacionales va a ser como menos eficiente. Esa sería la cosa, pero obviamente se puede omitir. Hay veces que no se puede omitir porque a veces sí uno necesita el tamaño antes de que incluso uno empiece a hacer los cálculos, necesita el tamaño porque si no van a haber errores de tamaño y todo eso, ¿cierto? Pero en la mayoría de casos no se necesita, ¿cierto? Y bueno, vamos a terminar con esto que sería los vectores en 2D. 2D. Ya, y bueno, hacer los vectores 2D en realidad de manera como más primitiva sería como, por ejemplo, lo hacíamos al principio acá, ¿cierto? Escribiéndolo así. Y esto va a tener, digamos, una consecuencia directa en la forma de hacerlo, porque, por ejemplo, si yo escribo así, ¿cierto? Así teníamos un vector de una sola fila y tres columnas. Claro, ¿y qué hacíamos para tener una nueva fila? Escribíamos punto y coma. Entonces, lo que hago ahí es poner punto y coma y este vector ahora ya no va a tener una sola dimensión, sino que va a tener dos, porque va a tener una segunda fila, ¿cierto? Entonces acá juntamos los dos conceptos de crear vectores fila y columna y creamos nuestras matrices de más de una dimensión, ¿cierto? Y por ejemplo acá está ya no es solo una fila, sino que son dos. Por ejemplo, yo coloco dos puntos, o sea, punto y coma, y puedo generar de nuevo mi tercera fila y puedo tener acá mi vector. Y esto sería un vector cuadrado, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quisiera poner esto, no lo muestra, pero a ver dónde está. Ahí está, me daría algo así, ¿cierto? Que sería como los valores numéricos que tengo nomás, ¿cierto? Es como una manera bonita de mostrarlo. Y acá está como mi rango numérico, ¿cierto? El más oscuro siempre va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Pero otra forma que uno tiene para hacer esto es utilizando también el tipo de vectores especiales que recién estábamos utilizando, ¿cierto? Como que en realidad a veces se hacen así los vectores, pero cuando uno necesita un vector así súper determinado. Pero en general los vectores 2D nunca se hacen así. ¿Por qué? Es súper simple, porque los vectores 2D suelen ser imágenes o datos que tenemos desde antes y queremos juntar, ¿cierto? Entonces como que no, esta forma es como súper antigua y en realidad nunca se utiliza. Entonces lo más fácil para simular esto sería, por ejemplo, hacer un vector random, ¿no? Entonces yo genero un vector random que va a ser B y vamos a utilizar el mismo vector que antes, ¿cierto? Por ejemplo, rand, y ahora en vez de colocar, por ejemplo, 1,5 o 1,10 como habíamos puesto, ahora vamos a colocar, por ejemplo, 3 por 3 y me va a entregar un vector aleatorio con, con estos valores, ¿cierto? O con estas dimensiones. Entonces, por ejemplo, ahí tengo la B con valores aleatorios. Y esto igual, por ejemplo, lo podría mostrar como adelante. Este es un comando que, no, que vamos a ver más adelante con los gráficos, pero es para que puedan como ver un poco el tema de los vectores. Por ejemplo, lo ejecuto de nuevo y acá va a estar, ¿cierto? Entonces, acá tiene distintos valores. Estos van a estar entre 0 y 1, como les no, estos son rand n, o rand, no, rand. Sí, va a estar entre 0 y 1. Entonces aquí van a estar los valores. Seguramente los dos valores de acá al medio son súper parecidos. Y por ende se parecen mucho, ¿cierto? Y o sea, se parecen mucho en la imagen, ¿cierto? Porque son colores casi iguales, ¿cierto? Ahora si por ejemplo yo colocase esto, me sería lo mismo, pero con una distribución gaussiana, ¿cierto? Entonces acá lo voy a mostrar. Y acá estaría, ¿cierto? Serían como la representación de los números que está acá abajo. Escribo la B y si por ejemplo yo acá quiero ver los valores que tiene, van a tener lo mismo, ¿cierto? Acá está menos 0,8, acá tiene 1,05, este va a tener, por ejemplo, a ver, menos 1,27 y así.
Es como esta forma es como si quisiéramos mostrarlo como una imagen, que como yo les digo es como la forma más típica de ver vectores 2D. Ahora, obviamente esto no tiene un límite establecido más allá de nuestra RAM, entonces uno podría generar, no sé, una de 64 por 64. Y después vamos a ver acá al lado ya tenemos un vector de puro ruido, por decirlo así. De hecho, en la vida real, las imágenes con ruido se representan con distribuciones gaussianas, ¿cierto? En realidad la distribución gaussiana genera ruido en las mediciones y por ende también se simula así. Así que esto es como una imagen con puro ruido. Eh, Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, podríamos hacer eh, con este comando generamos la matriz identidad, ¿cierto? Aquí lo vamos a hacer de 4 dimensiones. Y también la vamos a mostrar. Le puse ese. Ya, y lo ejecuto. Y la matriz identidad lo que hace es generar un vector de dimensión 4, por ejemplo. Aquí yo elijo esto, obviamente. Pues. Si yo pusiera 3, me va a crear una matriz de 3x3. 4 me va a crear una matriz de 4x4. Si es 5, una de 5x5. Y a los valores aquí alrededor va a tener puro 0 y al medio va a tener puro 1. Esta es como la matriz de identidad. ¿Cierto? Así se vería como en un, no sé, en un cálculo matricial. ¿Cierto? Esa es como la idea. Y, y por ejemplo, ¿qué otro podemos hacer? Ah, ya, este es súper interesante igual. Ya, por ejemplo, digamos que vamos a tener este vector random y ahora vamos a querer truncar un poco este vector, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer va a ser utilizar la función trill. Y lo que hace esta función es que digamos que toda la parte superior de este vector la convierte en cero, ¿cierto? Y aquí lo vamos a ver, ¿cierto? Miren, acá está, ¿cierto? Mi vector aleatorio de 64 por 64 me genera un vector con puro ruido, que era lo que habíamos visto antes. Pero ahora lo que hice fue solo mostrar la parte de abajo, y eso lo hace mi función trill. Ahora, si nosotros queremos utilizar la parte de abajo, utilizamos la función triu, que sería como, me imagino que como triángulo up y el otro triángulo low, algo así. Y acá tenemos la imagen inversa, ¿cierto? Solo tenemos la parte de arriba y la parte de abajo la convertimos en puro cero. Esa sería la función de los triángulos.